Hola, bienvenidos a todos al coloquio del Instituto de Matemáticas en exilio, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Adrián Centeno de la UAM Iztapalapa, que nos va a hablar sobre el problema inverso de Galois. Muchas gracias por aceptar la invitación, Adrián, y adelante. Ok, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un gusto venir a mi alma mater. Y entonces hoy quiero platicarles un poquito sobre uno de mis problemas favoritos de álgebra y cómo en los últimos años, utilizando herramientas de teoría de números, se han podido decir cosas interesantes sobre este problema. Entonces, para ponernos todos en contexto, entiendo que este es horario familiar, entonces vamos a empezar desde abajo. Entonces déjenme empezar con un poquito de motivación, contarles de qué trata el problema y contarles algunos casitos que están resueltos, qué falta, etc. Entonces déjenme empezar con un poquito de motivación. Ok, entonces en nuestro curso de álgebra moderna 2, usualmente aquí en la facultad, algo que aprendemos en nuestras primeras clases cuando entramos a la parte de campos es que si nosotros tenemos un campo K, un campo, y tenemos una extensión finita de este campo, podemos asociarle siempre un grupo, a saber, el grupo de automorfismos de LN, que están fijos al campo K. ¿Okay? Y algo que vemos muy rápidamente en el curso es que este grupo es un grupo finito, tiene cardinalidad D, y este D es más fácil. La cardinalidad de este grupo es menor o igual siempre que el grado de la extensión, donde el grado de la extensión se entiende como la dimensión de n visto como K espacio de Euler. Entonces déjenme llamarlo. En particular, cuando la igualdad se cumple, estas extensiones tienen un nombre muy especial, las llamamos extensiones de Galois, y en ese caso este grupo también lo bautizamos de una manera muy especial, lo llamamos el grupo de Galois de L sobre K. Lo siguiente que aprendemos en este curso es que calcular estos grupos de Galois es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos dice cosas sobre qué tan fácil o qué tan difícil es resolver ecuaciones polinomiales en una variable, utilizando solo las operaciones de campo y calcular raíces radicales. ¿Okay? Entonces, en particular lo que hacemos en ese curso de álgebra es que partimos de un polinomio f de x con coeficientes, por ejemplo, no racionales, irreducible, de grado D. A este le asociamos su campo de descomposición, que es el campo más pequeño, la extensión más pequeña, donde este polinomio se descompone completamente en factores lineales, y pues ya que tenemos una extensión, le asociamos su grupo de Galois. ¿Ok? Y entonces, como mencioné hace rato, algo que uno demuestra es que este grupo es finito. En particular, uno demuestra que en este caso los automorfismos del campo de descomposición de F que dejan fijo a Q dependen de cómo movemos las raíces del polinomio. Y entonces, pues si yo tengo un polinomio de grado D, tengo a lo más de factorial maneras de mover las raíces. En particular, pues vemos que esto es un subgrupo del grupo de permutaciones de D elementos. Entonces, intuitivamente, uno esperaría que entre más cercano esté el grupo de Galois al grupo de permutaciones, las raíces están más revueltas y es más difícil despejar nuestra x de nuestra ecuación polinomial. Entre más cercano esté al grupo trivial, pues es más fácil. El problema es determinar cuál es justo el punto de quiebre donde podemos despejar y cuándo no podemos despejar. Y esa es la magia del teorema de Galois. El teorema de Galois nos dice que si el grupo de Galois
en este caso, esta extensión es soluble, es decir, existe una cadena finita de subgrupos normales, tal que al cocientarlos sucesivamente tenemos que esos cocientes son abelianos. Entonces, si el grupo de Galois es soluble, ocurre que la ecuación polinomial f de x igual a 0, ahora sí, podemos despejar x en f de x igual a 0 usando las operaciones de campo y radicales. Y de hecho es un sí solo sí, y de hecho vale si las extensiones son separables. Bien. Entonces, pues una vez que uno en ese curso demuestra este teorema muy bonito de la teoría de Galois, pues uno se pregunta si cualquier grupo finito será grupo de Galois o si solo hay una familia privilegiada de grupos finitos que son de Galois. Es natural hacer esa pregunta. Entonces, el problema del que les quiero platicar es el siguiente. Si yo tengo acá un campo, la pregunta es si para cualquier grupo finito, una vez que fijé el campo, existe una extensión LDK de Galois tal que este grupo que es isomorfo al grupo de Galois de dicha extensión. Y esto es lo que conocemos como el problema inverso de la teoría de Galois. El privilegio de ser de Galois son los grupos cíclicos. Entonces la respuesta como tal a la pregunta en este caso es que no. Entonces un caso en el que sí cualquier grupo se puede realizar como un grupo de Galois de la extensión es el siguiente. Si pensamos acá, si suponemos que K es el campo de funciones racionales en una variable con coeficientes en C, en este caso la respuesta es afirmativa. No voy a escribir la demostración de esto porque es muy larga, pero es muy bonita, depende de estudiar superficies de Riemann y agarrar la esfera y hacerle huequitos y demás. Pero una referencia donde pueden ver una prueba completa es en el libro de Coltrane 96, ahí tenemos una prueba completa de este resultado. Entonces, un caso que nos interesa mucho a los que hacemos teoría de números es cuando K es el campo de los números eriádicos, ¿sí? La completación de Q respecto al valor absoluto eriádico. Si no hemos visto eriádicos, no importa, ¿no? Es otro ejemplo de campo que les gusta a los aritméticos. Este caso es interesante porque aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en este caso se puede demostrar el grupo de Galois de cualquier extensión finita de los eriádicos es un grupo soluble. Pero algo que es súper importante y que no se ha demostrado es qué grupos solubles se pueden realizar como grupos de Galois y qué grupos solubles no se pueden realizar como grupos de Galois. Entonces aquí es soluble, pero lo que sí podemos afirmar es que no todos los solubles son grupos de Galois en este caso. Un artículo donde uno puede ver una lista razonable de muchos ejemplos que no son y un criterio para ver cuándo son, cuando la extensión no es muy grande, es el artículo de David Rowe del 2019. Ahí hace una lista más o menos exhaustiva hasta grupos de orden como 1.000.000 y algo. Y su artículo es bastante computacional, o sea, da la lista y dice cómo programó las cosas para hacer esa lista y pues ya está. Ok, entonces luego uno puede preguntarse por mezclas. Por ejemplo, ¿qué pasa si K es
el campo de funciones racionales con coeficientes senoseriádicos en la variable t. Y en este caso, la respuesta también es sí, y lo resolvió Harbater en el 87, y tampoco voy a decir mucho. Lo único que voy a decir es que básicamente hizo la versión completa y de ahí salió el resultado. Ahora, pues podríamos decir, pues ya que realizamos, pues vamos a reducir módulo L y preguntarnos por qué pasa en el caso de funciones racionales con coeficientes en un campo finito. Y aquí resulta que el problema sigue abierto. Solo se sabe cuando L es bastante grande. Es un resultado de Florian Bob del 96, y hasta hace poco, el año pasado, alguien de China, Xian Tan, dijo algo sobre algunos casos cuando L es pequeño. Cuando L, pues aquí hay un primer caso donde no sabemos qué ocurre, pero todos los grupos finitos que se han intentado realizar como grupos de Galois, pues sí se han podido. Y eso mismo ocurre cuando K es el campo de los modos racionales. Uno dice, bueno, todos esos campos están bonitos, pero pues que es como el más elemental, pensando en campos, ¿qué onda, no? ¿Qué sabemos de este caso? Y pues este caso continúa abierto, pero hay casos resueltos, o sea, hay familias de grupos finitos que se sabe que se pueden realizar como grupos de Galois, y pues hasta ahorita todos con los que se ha podido probar se prueba que son de Galois y no tenemos contraejemplos. Entonces la esperanza es que sí, el problema de Galois sea cierto para los racionales, el problema inverso de Galois. Entonces déjenme decirles en un par de minutos qué ejemplos tenemos en ese caso. El resultado del Bob, hay como cotas explícitas para a partir de que L ya todos son ¿El de Florian Bob? Sí. Sí. O es como, o es prueba que para él es suficientemente grande sin decir a partir, sin una cota explícita. No, sí tiene una cota explícita, pero es de esas cotas que Una torre es imposible alcanzar todavía computacionalmente. Sí, pero sí es explícito. Gracias a eso, el artículo de Xian Tan sí puede decir efectivamente, mira, este L que realicé sí es de los que le faltan a Bob. Ok, entonces, pues el caso racional, ¿no? Que es el que nos va a interesar en el resto de la charla. Aquí, pues uno de lo que sabemos de teoría de Galois, por los primeros que podría uno preguntarse, es por ejemplo por los grupos de permutaciones, porque esos nos daban ejemplos de polinomios que no eran solubles por radicales. Entonces, pues uno puede preguntarse si G es ese N o A N, ¿será que estos son realizables como grupos de Galois? Y efectivamente estos sí son realizables. Y lo demostró Hilbert en 1892. Y de hecho el resultado de Hilbert es muy bonito porque él sí da explícitamente una familia de polinomios que tienen ese grupo de Galois. En particular, por ejemplo, él demuestra que existen infinitos S tales que el polinomio x a la n menos sx menos s tiene grupo de Galois isomorfo a ese. Y también se puede dar explícitamente el polinomio para n, pero está un poquito más enredado y esto es solo panorama histórico. Entonces, en particular, pues ya saben que este
cuando tenemos x a la 5 menos x menos 1, es el clásico ejemplo que vemos en un polinomio que no es soluble por radicales de teoría de Galois. Y entonces, pues, si a partir de n igual a 5, con esto garantizamos que hay polinomios que no son solubles por radicales para grados mayores o iguales a 5. Uno también puede preguntarse qué onda con los solubles, porque son justo lo contrario, es donde sí podemos resolver por radicales. Entonces, si G es soluble, también se sabe que todo grupo soluble es de Galois, y eso lo demostró Schiaparelli. Y aquí es curioso, el bosquejo de la prueba es del 58, la prueba completa es del 89, pero un lugar donde está escrita la prueba completa es en el libro de Noether. Y otros dos autores del 99. Pero ya en el libro de Noether y compañía está una prueba completa de que todo grupo soluble es de Galois. Entonces, pues ya que tengo los de permutaciones y que tengo los solubles, pues ya hicimos bastante trabajo y pues la pregunta natural es ¿cuántos faltan? Pero pues en teoría de grupos finitos no tenemos como una lista completa de todos los grupos finitos como para pasar lista y decir este lo tengo, este me falta, etc. Pero lo que sí tenemos una lista desde los 80, o al menos creemos que tenemos una lista desde los 80, es de los grupos simples. Los que trabajamos un poquito en grupos, creemos que hay una clasificación de grupos simples finitos desde los 80, y esa clasificación es la siguiente. Bueno, no hablo por todos, al menos yo creo en esa clasificación. Entonces, tenemos una clasificación de grupos finitos simples. Es que no está escrita en ningún lado la prueba completa. Uno cree que hay papers donde se resuelve lo que hace falta para la prueba. No está escrita, entonces... Pero están escribiendo, ahí va. Iban como 7 tomos o algo así ya. Sí. Bueno, ahora tal vez con Lino, con alguna de estas cosas, sea eventualmente posible tener una clasificación completa escrita. Pero bueno, lo que dice este teorema de clasificación, que vamos a creer, es que los grupos finitos simples caen esencialmente en 3 familias infinitas y hay 26 que no cuadran con ninguna de las familias. Es decir, la primera familia es el grupos alternantes, mutaciones, n mayor o igual que 5, grupos cíclicos, es decir, z módulo LZ con el primo, grupos de tipo Lie, es decir, grupos de matrices con coeficientes en un campo finito con L a la S elementos, y 26 que no encajaron en ninguna de estas 3 familias y los llamamos los 26 esporádicos. En esta familia están pues, muchos conocidos como el monstruo, el bebé monstruo, etc. Entonces, pues, al menos con los simples podemos pasar lista y pues estos ya están, por ejemplo. Estos son abelianos, entonces son solubles. De hecho, la prueba se puede hacer sin utilizar Schiaparelli. Y estos, pues, nos faltan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son, ¿no? Porque son simples y no son abelianos, entonces no son solubles. Pero, pues, en esa misma época de los 80, en la euforia de esta clasificación, Matzat y Thomson pensaron en intentar demostrar que estos 26 eran de Galois y casi lo lograron, les faltó uno nada más. ¿Sí?
Entonces tenemos 80, Matza y John Thompson. Thompson fue el que realizó el monstruo. En los 80 demostraron que 25 de los 26 esporádicos son Galois. Y el que falta es uno que llaman el Matthew 23. Que ni siquiera es un grupo tan grande, solo es misterioso. O sea, tiene como poquito más de 10 millones de elementos, pero comparado con el monstruo que tiene algo del orden 10 a la 53 elementos, pues es un pequeñín. Y sigue abierto a demostrar que el Matthew 23 es de Galois. Y por último, pues utilizando estas mismas técnicas, dijeron, ok, ya acabamos casi con estos, pues vamos a ver qué pasa con los de tipo Lie. Y usando las mismas técnicas, Gunther Male, un estudiante de Matza, y el mismo Matza, en un artículo, en un libro que salió hace 7 años, hacen una compilación de todo lo que se puede hacer con grupos finitos de tipo Lie utilizando estas técnicas y demuestran que todos los de tipo Lie con coeficientes en un campo finito de elementos se pueden realizar, y algunos con coeficientes en FL a la S para S pequeño, no sé, 2, 3, cositas así, y no todos los de tipo Lie. Entonces, pues pareciera que al menos de esta lista, salvo que uno quiera obsesionarse con el Matthew 23, los que faltan, o de los que más faltan, son los de tipo Lie. Okay. Entonces vamos a concentrarnos en los tipo Lie. Y para eso, lo que vamos a hacer es utilizar una técnica alternativa que empezó a explotar Jean-Pierre Serre y Rivet en los 70, y que a partir de los 2000, con algunos avances en el programa de Langlands y demás, ha dado bastantes frutos interesantes en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Entonces, sobre lo que quiero hablar es no sobre todo lo que les acabo de platicar, sino sobre una nueva estrategia para intentar realizar grupos de tipo Lie como grupos de Galois cuando ese es grande, que son los que me hacen falta. Entonces, la idea es usar representaciones de Galois y esto es una idea de Serre y Rivet por ahí de los 70. Vale. Entonces, pues primero, ¿qué es una representación de Galois? Entonces, primero déjenme presentarles al grupo de Galois absoluto de los racionales, que es simplemente el grupo de Galois de QR sobre Q, y que para fines prácticos lo podemos caracterizar siempre como el límite inverso del grupo de Galois de K sobre Q, donde estas extensiones son extensiones finitas y de Galois. ¿Okay? Entonces, la ventaja de caracterizarlo así es que estos son grupos finitos, podemos darle la topología discreta, tenemos un límite inverso, entonces tenemos la topología profinita, y con eso uno puede demostrar más o menos fácil, usando un poquito de grupos topológicos, que Q es compacto, que es autor y que es totalmente disconexo. Se parece mucho al conjunto de Cantor. Ahora, una representación de Galois para esta charla va a ser lo siguiente. Una representación de Galois
es simplemente un homomorfismo de grupos continuo del grupo de Galois absoluto en GLN FL barra observador algebraico. Aquí le estoy poniendo la topología discreta a este campo, entonces esto tiene la topología discreta y puedo hablar de continuidad sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? Primero, notemos que la imagen de mi representación es un subgrupo finito de GN FL. ¿Por qué? Tenemos la imagen continua de un compacto en algo discreto, entonces eso es finito. Entonces esto vive en GN FLS para algo en S. ¿Okay? Por otro lado, si ya estudiamos la imagen, pues estudiamos el núcleo, así como lo hacemos en álgebra 1. ¿Sí? Entonces, el núcleo de esta representación, ρ barra, uno puede demostrar que es un subgrupo abierto del grupo de Galois absoluto. ¿Sí? Subgrupo normal por teoría de grupos, y que es abierto, pues uno puede utilizar la teoría de Galois infinita, que dice que si yo tengo un grupo de Galois GQ, en general un grupo de Galois de una extensión infinita, voy a tener una correspondencia entre subgrupos cerrados, en este caso de GQ, y extensiones de Q. Bueno, Q barra Q. Y la correspondencia es la que aprendemos en el curso de álgebra 1, que es mandar a un subgrupo H en el campo fijado por H, y se demuestra que estos subgrupos cerrados son también abiertos. H es Si el campo fijo en Q barra, ¿no? O sea, Q. ah, sí, perdón. Q barra, sí. H va a ser abierto, sí, solo sí, Q H sobre Q es finito. ¿Ok? Entonces, como tenemos imagen finita, esta cosa va a ser un subgrupo abierto de esta cosa, y entonces, pues lo que hice es que existe campo sobre Q, tal que el núcleo de mi representación lo puedo realizar como el grupo de Galois de Q barra sobre K, y entonces ahora sí, nada más utilizamos de nuevo álgebra de primer año, y pues por un lado, cuando yo tengo la imagen de esta representación, tengo un grupo finito. Por teoría de grupos sabemos que esto es GQ módulo del núcleo. El núcleo es este grupo. Entonces, cuando hacemos cociente por esto va a ser isomorfo al grupo de Galois de K sobre Q para alguna K que existe. Entonces, si yo quiero realizar grupos de matrices como grupos de Galois, lo único que tengo que hacer es poder construir representaciones de Galois que tengan imagen del grupo que yo quiero realizar, y en automático va a existir la extensión que lo realiza. ¿Sí? Entonces el problema es cómo construir representaciones donde pueda controlar su imagen. Entonces los primeros ejemplos vienen de geometría algebraica, de curvas elípticas. Entonces, los primeros ejemplos donde podemos controlar la imagen de las representaciones es, por ejemplo, cuando tengo una curva elíptica definida sobre Q, entonces puedo pensar en sus puntos racionales, Q barra,
este tiene estructura de grupo. Aquí puedo hacer actuar, déjenme demostrar que Q, el grupo de grado absoluto de Q, puedo hacerlo actuar coordenada por coordenada, y como tiene estructura de grupo, pues esta cosa es monstruosa, entonces puedo restringirme a grupos un poquito más pequeños, como el subgrupo de puntos de torsión de la curva elíptica. Se puede demostrar que esta acción baja bien aquí, y se puede demostrar que esto es isomorfo a dos copias del campo finito con elementos. Entonces tengo una acción del grupo de Galois en un espacio vectorial de dimensión 2 sobre Fl, y pues esto me da una representación de Galois Fq en Gl2 Fl. Ahora, en los 70s, y ahí es donde inicia todo esto de usar estas técnicas para realizar grupos de Galois, se demostró que poniendo una condición muy sencilla en la curva elíptica, yo puedo controlar la imagen de esta cosa. Entonces, en 72, se demostró que si mi curva no tiene multiplicación compleja, es decir, si los endomorfismos de mi curva sobre Q barra son isomorfos a Z, entonces ρ L barra, déjenme ponerle un subíndice de aquí para señalar que estoy haciendo para cualquier primo. Entonces, Ser demostró que ρ L barra es superyectivo para casi todo L. Por lo tanto, para casi todo L, L2 FL es Galois. ¿Okay? Y ahora, utilizando las nuevas bases de datos que hay sobre curvas elípticas explícitas y demás, pues hay ejemplos donde para casi todo lo podemos cambiar por para todo. Entonces, usando por ejemplo la base LM de B, que es como la más grande que hay sobre curvas elípticas y formas modulares, pues ahí podemos encontrar un ejemplito de una curva elíptica explícita. Esta hace arroba L supra para todo L. Entonces, el para casi todo lo podemos cambiar por un para todo. Y estos son nuevos comparados con los de Matzat, porque el tipo AL de Matzat es SL2FL que realizó, y aquí estamos realizando GL2FL. Entonces, pues las curvas elípticas son muy amables. Entonces, pues ese es un caso más bien súper afortunado donde tenemos muchísimo control sobre la imagen. Entonces, un caso donde las cosas ya no son tan fáciles es... Bueno, estos dos son simples, ¿verdad? Los simples son PSL. Exacto, el simple es PSL2FL. Sí. Ok. Entonces, casi en esta misma época, como que todo va de la mano para que las cosas cuadraran. Delis empezó a construir representaciones de Galois asociadas a otros bichos que no fueran geométricos, por ejemplo, a formas modulares. Entonces, en esa misma época, Delis, creo que en el 72, 74, no me acuerdo bien, dijo, si yo empiezo con una forma modular, que dejen de escribirla nada más en su expansión en series de Fourier. Una forma modular es simplemente una función holomorfa de semiplano superior en C que preserva ciertas simetrías. Y tiene un bonito desarrollo en serie de Fourier alrededor del infinito. Y entonces podemos escribirla de esta forma, igual 0 hasta infinito, en Qn, donde Qn es el típico de alfa 2 y z de toda la vida. Y esto
es una forma modular, vamos a suponer que es de peso K, nivel N y un carácter tal. Estas son constantes y caracteres con respecto de las cuales la forma modular cumple ciertas criterios. No pensemos mucho en eso, pensemos en que la podemos escribir así. Pues Delis demostró que dada una forma modular, siempre vamos a poder asociar una representación de Galois en GL2 FLS, y aquí está la clave. Ahora aparece un S, donde S es menor o igual que un cierto campo que podemos construir a partir de la forma modular sobre Q. Aquí puede que sea el campo de coeficientes de la forma modular, que es simplemente pegarle todos los coeficientes de Fourier, donde N, el índice N es primo relativo con respecto del nivel de la forma modular. Shimura demostró que esta es una extensión finita. Si yo pido que esta sea propia normalizada, condición técnica para que las cosas salgan. Y entonces, pues está padre, ¿no? Ya tengo ahora posibilidades de encontrar S y tal vez S muy grandes. El problema es que con mucho trabajo en un artículo de inversiones, Rivet en el 75 logra construir una forma modular de peso 24 y nivel 1, es decir, bastante abajo respecto a la numerología que uno esperaría, donde QF es Q raíz de 144.169, y pues esta es una extensión cuadrática, entonces nada más realizo FL y FL cuadradas, y lo que demostró Rivet fue que la imagen de Rho L, déjenme ponerle una F para recordar que estoy con una forma modular F proyectivizada, porque hay mucha lata si en lugar de trabajar, si me pongo a trabajar con GL2, entonces proyectivizo, lo siento con el centro. Rivet demostró que esto era PSL2 FL cuadrada o PGL2 FL cuadrada, dependiendo de si ese numerote, el 144.169, es residuo cuadrático o no, módulo de sí, 144.169 es 1 en otro caso, y excluye una cantidad finita de primos. Entonces, aquí es ahorita. Entonces, básicamente, como que para la mitad de los primos logra realizar como grupo de Galois. Y el problema es que es bien difícil construir formas modulares donde uno controle los coeficientes de Fourier. Y si quiero extensiones muy grandes, pues necesita uno construir formas modulares con coeficientes de Fourier horribles. Entonces, de nuevo, el problema es cómo salimos de las potencias chicas. Y entonces, en los 10 minutos que me quedan, No, o sea, eso quiere decir que siempre es PGL2, nomás cuando el residuo cuadrático es PGL2 es isomorfo a PSL2, ¿no? Es algo. exacto. Okay. Sí, y después cuando uno empieza con extensiones QF más grandes, va alternando siempre, ¿no? Potencias pares acá, potencias impares acá. Y de hecho, tal vez vale la pena mencionar que por ahí de los 2000 Noya Vila, Villefé y Reverté en los 2000 lograron construir formas modulares para realizar grupos de Galois de este estilo para ese menor igual a mucho trabajo computacional de los 2000. Ok, entonces está claro que el problema es cómo le hago para hacer que la imagen de mi representación caiga en GLMs
con coeficientes en f, e a la s con s muy grande. Entonces la estrategia, que después de aprenderla es de nuevo muy simple, pero que se te ocurra fue el problema interesante, es la siguiente. Y de hecho esta estrategia viene de la gente que hace teoría de números y que hace modularidad, y resulta que cuando uno está estudiando representaciones de Galois y quiere probar que esas cosas son modulares, casi siempre necesita que la imagen sea suficientemente grande para poder esparcir la propiedad de ser modular a lo largo de todos los primos. Entonces, en la prueba de la conjetura de ser, Cady y Berger, en los 2006, 2009, introducen algo que se llama representaciones diadralmente buenas, que tienen la virtud de tener un elemento en la imagen de orden P, un primo, y donde uno puede elegir ese primo tan grande como uno quiera. Entonces, al tener ese elemento en la imagen tan grande como uno quiera, pues ya puede uno forzar a excluir esas pequeñas. El problema es que va a tener mucha fuerza, y ahorita les cuento que no podemos realizar todos, pero sí bastantes. Entonces déjenme contarles muy rápido cómo es que construimos esas representaciones. Entonces la idea es la siguiente: tenemos que elegir PQ primos impares y tales que Q sea congruente con -1 módulo. Típica condición en teoría de números, cosas que tienen que ver con congruencias. Vamos a utilizar una extensión cuadrática de los cuádricos, extensión cuadrática no ramificada, lo que signifique que sea no ramificada, pero eso es simplemente para tener la siguiente forma de escribir esta extensión. Esta extensión, o al menos su parte multiplicativa, es Q a la Z, es decir, potencias de Q, por raíces Q cuadrada menos máximas de la unidad, por 1 unidades, lo que signifique ser 1 unidades. Esta es una buena impresión. Ahora, elijo L distinto de P y Q y construyo el siguiente carácter. Un carácter que va de Q cuadrada, parte multiplicativa, en F elevado. Y voy a pedir que cuando lo restrinja a las 1 unidades sea trivial, cuando lo restrinja a las Q cuadrada menos 1 unidades va a tener orden P, y por eso estas relaciones de congruencia y demás, para que sí podamos garantizar la existencia de este elemento. Y para controlar la imagen cuando pasemos a dimensiones grandes, pues hay que decir qué ocurre con Q. En este caso voy a pedir que Q vaya a -1, pero este -1, cuando subo de dimensión, me permite controlar si la imagen es simplética, ortogonal, unitaria, etc. Entonces, con todas esas condiciones en mi carácter, puedo utilizar otra herramienta de teoría de números, que es la teoría de campos de clase, que relaciona los subgrupos de este campo visto como un grupo multiplicativo y los subgrupos del grupo de Galois absoluto de este campo. Y con este carácter construir una representación de GQ cuadrada en GL1 de GL barra, que simplemente es KG, es un carácter multiplicativo.
reescritura chapa de esto, ¿sí? Y entonces, como este grupo de Galois es de orden 2 sobre el grupo de Galois absoluto de Q, yo puedo utilizar otra construcción de representación, que es construir la representación inclusiva en que Q cuadrado, en que Q, algunos lo escriben al revés, de este carácter, y esto me da una representación de GQ Q en G de 2 F. Lo que hace es aumentar la dimensión dependiendo del índice del índice de los grupos, y resulta FL barra. FL barra. Sí. Y aquí déjenme poner una Q para recordar que estoy eligiendo un primo. Okay. Entonces, pues esta representación pues tiene propiedades heredadas del carácter. Se puede demostrar que ρQ es irreducible. Se puede demostrar lo que uno quería, que ρQ tiene un elemento de orden P y más condiciones. Ahora, el punto es que esta es una representación en los cuádricos y yo quiero una representación en Q, pero aprovechamos que los cuádricos son una completación de Q, entonces Q se mete de manera densa en los cuádricos, tenemos una inclusión de grupos de Galois de QQ en GQ, y entonces vamos a decir que una representación es idealmente buena. Ups, lo quería borrar. Entonces, definición ρ de GQ en G de 2 FL barra es diagonalmente buena si existe una pareja de Q tal que ρ restringido a G QQ es isomorfo a ρ. Entonces lo único que hice fue meter esta representación donde puedo controlar la imagen en una de GQ, que son las que me interesan. Y entonces, pues teorema de la Borghese 2009-2011. Si ρ es idealmente buena, entonces la imagen de ρ proyectilizado es o PS de 2 FLS o PG de 2 FLS, es decir, se parece mucho al teorema de Rivet, pero con la condición de que voy a tener con la condición de que ahora en la imagen voy a poder tener cosas de orden P con P tan grande como yo quiera. Entonces, pues en particular puedo realizar grupos de Galois para S tan grande como yo quiera, siempre y cuando pueda probar existencia de infinitas parejas de este estilo. Pero las parejas de este estilo solo cumplen una relación de congruencia, entonces uno puede usar el teorema de Dirichlet para primos en progresiones aritméticas y encontrar esos numeritos. Entonces, en un dibujito, lo que tenemos es lo siguiente. Imagínense que aquí tenemos los primos, 2, 3, 5, F, y aquí tenemos las S. 1, 2, S. Entonces elijo una pareja de primos, P y Q, y me va a realizar grupos donde no tengo mucho control, pero me va a realizar alguno para cada primo, quitando P y Q tal vez. Luego veo cuál es como el más grande, elijo otra nueva pareja de primos, y entonces con esa realizo más puntos por acá. Y así me voy. Como se puede demostrar que puedo elegir una
infinidad de parejas de este estilo, pues entonces uno puede rellenar, bueno, puede poner muchos puntitos en esta cuadrícula. El problema es que la elección de PQ, todavía no podemos controlar muy bien esa elección, entonces a veces tiene mucha fuerza, a veces realizo en FL2 y el que sigue es FL 1.000.000, entonces queda un hueco ahí gigante que no sabemos cómo cubrir. Entonces, esto, ya para cerrar, se vale. Este es un ejemplo ilustrativo para el caso de dimensión 2, pero en realidad el teorema se vale para grupos de tipo Lie bastante generales. Entonces, el teorema en general, lo anterior, vale para grupos de tipo Lie de la siguiente forma. Para grupos de tipo PN, es decir, ortogonales de dimensión impar. Esto es un resultado de Carrier, Larsen y Sabin, creo que también del 2009. Vale para grupos simplépticos, es decir, tipo CN. Este es un resultado de Arias de Reina, WP, Sushi y Gabor Vice del 2015. Vale para grupos ortogonales de dimensión par. Este es un resultado que publiqué en 2021. Y vale para los de tipo N, es decir, GLNs, pero la realización es sobre una extensión cuadrática de O. Esto es un trabajo en progreso con Ariel Pérez. Está en Trinity College. Es 2025 más. Okay. Entonces, ya casi llegamos a realizarlo sobre Q, pero no sabemos cómo bajar en esta extensión cuadrática. Pero bueno, eso es lo que les quería contar. ¿Hay preguntas para Adrián? Tenía más de curiosidad, sí, que hay para los tipos Lie excepcionales, ¿hay algo? Carrier, Larsen y Sabin demostraron algo para G2 y nada más. Ajá. Los otros no, todavía no hay nada. Sí, es muy moroso. Si tienen coeficientes en un campo de orden primo, sí, no es maligna, pero en general sí solo para G2. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de las funciones racionales sobre C, todo grupo es grupo de Galois. Sí. Eso tiene que ver con el factor que todo grupo es grupo de automorfía de una superficie de Riemann. Exacto, es el teorema de uniformización de Riemann, básicamente. Pero entonces no se sabe el género mínimo que realiza ese automorfismo, según lo sepa. Que dice que el grado de la extensión mínima que podría realizarlo no se conoce. No sé. Sí, no sé, porque la construcción es, si tienes suerte, agarras el grupo que quieres realizar, das un conjunto de generadores del grupo y con eso empiezas pero no tienes mucho control sobre la minimalidad de generadores. Igual en lo que se conoce en Q, no sé si se sabe cosas sobre el grado mínimo. No. Sí, tampoco en todo esto que es como mucho más general, no se sabe cuál es el polinomio explícito que realiza el grupo de las obras y extensiones. Entonces, hay muchas versiones finas también por explorar. Y en el teorema de Rive, ahí ese 24 es como 2 veces 12 o 4 veces 6. No, más bien ahí lo que hizo fue ponerse a buscar primero las de nivel 1, que son como las más fáciles, y en el nivel 24 fue donde encontró la primera
realizaba una estación por abajo. Y sí fue más trabajo a mano. Y ¿cómo le hacen para controlar la imagen, para saber que salieron los ortogonales o simplécticos o eso? Ok, sí, para controlar que sea ortogonal, simpléctico o unitario, que es el último caso que queremos controlar, es a donde mandas a Q. Si Q va a -1 va a ser simpléctico, si va a 1 es ortogonal, Ya. y si va a cualquier otra cosa, cualquier otra raíz de la unidad, va a caer en uno de tipo N. El tipo N no lo habíamos explorado porque no había una correspondencia de Langlands, una construcción completa de representaciones de Galois hasta que Scholz la construyó hace un par de años, hace unos años. Y sí, es a donde mandas tú, eso controla en qué forma preservas. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, démosle las gracias.